1. Muy bien, chicos. El tema del día de hoy es triángulos. Vamos a estudiar lo que es la definición de un triángulo y vamos a ver algunas de sus propiedades fundamentales. Muy bien. Muy bien, comenzamos a ver. Vamos a definir qué es un triángulo, chicos. Creo que esto ya lo conocen ustedes, pero de todas maneras vamos a volver a repetirlo y mencionarlo para hacer un recordar. ¿De qué manera formamos un triángulo? Unimos tres puntos no colineales mediante un segmento de recta. En este caso tenemos, ¿qué cosa? Tenemos vértice A, vértice B, vértice C. Unimos estos tres vértices y formamos lo que viene a ser un triángulo de lados AB, BC y AC. Además de eso, también tenemos que dentro del triángulo vamos a encontrar tres ángulos. En este caso, ángulos interiores. El ángulo ABC, el ángulo ACB y el ángulo CAB. Cada uno de estos se va a encontrar en cada vértice del triángulo. El simbolito de triangulito ABC se lee como triángulo ABC, chicos. Vértice A, vértice B, vértice C. Tres ángulos, tres vértices, tres lados, chicos. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué más sigue a continuación? Dice las propiedades fundamentales, chicos. ¿Qué propiedades vamos a encontrar acá? En este caso vamos a tener primeramente la suma de los ángulos internos. ¿Qué cosa es esto, profesor? Si tenemos tres ángulos internos de un triángulo, la suma de estos tres siempre va a ser igual a 180 grados, chicos. Repito nuevamente, la suma de los tres ángulos internos del triángulo va a ser 180 grados. Por otro lado, tenemos también algo conocido como ángulo externo. ¿Qué es ángulo externo, profesor? Ángulo externo es de cada vértice y de cada lado. Al prolongar se va a formar un ángulo en la parte de afuera de cada lado. Estos tres ángulos que se van a formar los vamos a conocer como ángulos externos. Y la suma de estos tres ángulos externos va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual a 360 grados. Algo adicional, chicos, para que tengan en cuenta lo siguiente. Cada ángulo externo le corresponde un ángulo interno. Si te das cuenta, acá el ángulo del vértice P, el ángulo del vértice Q y el ángulo del vértice R. Y cada uno de este par de ángulos, en este caso el interno y el externo, cada uno de estos pares suman 180 grados. ¿Por qué, profesor? Porque ambos pertenecen a un ángulo llano respectivamente, ¿de acuerdo? Es decir, si este ángulo interno midiese 50, el ángulo externo mediría 130 para que ambos sumen 180. Si este ángulo interno mide 70, el ángulo externo mide 110 para que sumados te den 180. Por último, la otra propiedad me dice que el ángulo externo va a ser igual a la suma de los otros dos ángulos internos. ¿Qué significa esto? Si tengo de dato dos ángulos internos, ¿sí? La suma de estos dos va a ser igual al ángulo externo que se encuentra en el vértice, en el tercer vértice. En este caso, teta más beta va a ser igual a X. Repito nuevamente, la suma de los dos ángulos internos va a ser igual en este caso al ángulo externo del vértice que no tiene ángulo interno en este caso. ¿De acuerdo? Al no adyacente. Listo, chicos, después van a visualizar la tarea y a continuación pasamos con la práctica dirigida. Muy bien, chicos, continuamos con la práctica dirigida. Vamos al problema 1, dice, calcula X en la figura mostrada. Muy bien, me dan un triángulo y me dan los ángulos internos de este triángulo. Es decir, 30 grados, X más 40 y 60 grados. Muy bien, por propiedad que voy a tener, chicos, que 30 grados más X más 40 grados más 60 grados, estos tres ángulos, ¿cuántos suman? Suman 180 grados. Entonces voy a sumar los ángulos. En este caso, 30 más 40 más 60. 30 más 40 más 60, esto me da 130 grados. Y 130 grados más X, esto va a ser igual a 180 grados. Muy bien. 130 grados más X igual a 180 grados. Ya tengo mi ecuación, ¿sí o no? Ese 130 que está sumando
pasa al otro lado a restar, ¿sí o no? A restar. Tendríamos entonces, ¿qué cosa? Que X es igual a 180 grados menos 130 grados. Por lo tanto, X va a ser igual a 50 grados. Muy bien. Continuamos con el siguiente. Dice, calcula la medida del ángulo ABC de un triángulo. Un error. De un triángulo ABC, donde la medida del ángulo CAB es 40 y la medida de ACB es 30. Ah, ya, profesor. Voy a graficar mi triángulo. Chévere. Muy bien. Tengo por acá, a ver, algo así aproximadamente, ¿de acuerdo? Acá voy a tener mi ángulo A, digamos, ¿sí? Acá voy a tener mi ángulo C y por acá mi ángulo B. Muy bien. Me dicen que la calculadora mía del ángulo ABC. Acuérdate, ABC viene a ser lo siguiente. ABC viene a ser A, B, C. El ángulo ABC quiere decir que mi ángulo, ¿dónde se va a encontrar? Se va a encontrar en el eje B. El del medio, la letra del medio me va a indicar justamente en qué vértice se va a encontrar mi ángulo. El ángulo CAB va a ser CAB, vértice A. El ángulo ACB va a ser vértice C. Muy bien, entonces tengo lo siguiente. El ángulo CAB vale 40 grados, es decir, ese ángulo que está acá. Y el ángulo ACB, este vale 30 grados. Profesor, me piden calcular la medida del ángulo ABC. Yo voy a llamarlo X, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces este ángulo que yo le he puesto X es lo que me piden allá. Muy bien, la suma de ángulos internos de un triángulo cualquiera me sale en este caso 180 grados por propiedad, ¿sí o no? Entonces 40 grados más 30 grados más X, esto va a ser igual a 180 grados. 40 más 30 es 70 grados más X igual a 180 grados. Ese 70 pasa a restar, tendría que X es igual a 180 grados menos 70 grados. Por lo tanto, X va a ser igual a 110 grados, chicos. Me piden calcular la medida del ángulo ABC y en este caso, la medida del ángulo ABC es igual a X y por lo tanto esto va a ser igual a 110 grados. Muy bien, siguiente ejercicio. Me dicen calcular la medida del ángulo PQR. Justamente como me piden este ángulo, voy a darle un valor de X nuevamente, ¿de acuerdo? Muy bien, esta va a ser mi incógnita, este es mi X. Entonces tengo que cosa que la suma de los tres ángulos internos, eso me da 180 grados. Es decir, 55 grados más X más 40 grados es igual a 180. Recordemos que el orden de los sumandos no altera la suma. Muy bien, 55 más 40, esto me da 95. 95 más X es igual a 180 grados. Ese 95 puede pasar a restar y me queda que X es igual a 180 menos 95 grados, dándome como resultado que X vale 85 grados. Es decir, el ángulo PQR, que es igual a X, esto va a ser igual a 85 grados. Siguiente ejercicio. Ajá, mire, acá un detalle. Acá ya no estamos trabajando con ángulos internos. Acá estamos trabajando con ángulos externos. Tenemos el ángulo P, el ángulo Q y el ángulo R, pero en sus versiones externas. ¿Qué me dice la propiedad, profesor? Veamos la propiedad. ¿Qué me dice? Que la suma de los ángulos externos es siempre, en este caso, 360 grados. Ah, ya, profesor. Entonces, si yo sumo 140 grados más X más 50 más 130 grados, esto va a ser igual a 360 grados por la propiedad, ¿sí? Muy bien, sumo los números en este caso. Me queda X más 140 más 50 más 130. Esto me daría, a ver, 140 más 50, 190. 190 más 130, 320 grados. Y esto va a ser igual a 360 grados. X sería igual a 360 grados menos 320 grados. Por lo tanto, X sería igual a 40 grados. Muy bien. Siguiente ejercicio me dicen, ojo, me piden calcular X menos 30. Así que no, el problema no termina cuando yo X, ¿ah? Voy a leer bien.
Muy bien, me dicen calcular x menos 30. Muy bien, x es un ángulo externo. Nuevamente utilizaremos la fórmula de suma de ángulos externos. Voy a sumar ¿qué cosa? Voy a sumar 120 grados, 100 grados y x. Y estos tres me suman 360 grados. 120 más 110 me da 220 grados. Y más x, 360 grados. X va a ser igual a 360 grados menos 220 grados, dándonos como resultado que x vale 140 grados. Pregunta, me piden calcular x menos 30 y x menos 30 sería 140 grados menos 30 grados, por lo tanto mi respuesta sería 110 grados. Siguiente ejercicio, miren, el siguiente ejercicio vamos a utilizar otra propiedad, que es la propiedad de la suma de ángulos internos me da el otro ángulo externo. Entonces, ¿qué es lo que voy a aplicar acá, chicos? Voy a aplicar en este caso que la suma de 80 más 40, miren, voy a encerrarlo acá en un círculo, 80 más 40 me da como resultado el ángulo externo del otro vértice, del vértice que me queda vacío. En este caso tendría entonces que 80 grados más 40 grados es igual a menos 20 grados. Por propiedad, chicos, repito nuevamente. 80 más 40 es 120 grados y esto es igual a menos 20 grados. Ese menos 20 pasa a sumar, tendría que 120 más 20 grados es igual al ángulo A. 120 grados más 20 grados, 140 grados y A me vale en este caso 140 grados, chicos. Muy bien, me dicen calcular la medida del ángulo ACB. Ahora, profesor, ¿cómo lo hallaría? En este caso, miren, me piden en este caso un ángulo interior, en este caso el ángulo ACB, que lo voy a llamar X en este caso. Ahora, tengo acá un ángulo externo, profesor. Este ángulo externo es el ángulo recto, es decir, el ángulo de 90 grados. Entonces, ¿qué significa esto, profesor? Que si yo sumo los dos ángulos internos, tales como X y 40, estos sumados me tienen que dar igual al ángulo externo, que en este caso es ¿cuánto? 90 grados. Muy bien, X sería entonces igual a 90 grados, ese 40 que está sumando pasa a restar y me quedaría que X sería igual a 50 grados. La medida del ángulo ACB es justamente igual a X, por lo tanto sería igual a 50 grados y colorín colorado, nuestra práctica dirigida a acá.